talleres presenciales y al mismo tiempo nos permite alcanzar a un público, a un grupo de profesionales que no necesariamente están acá en la ciudad de Houston y que sí, que tienen la oportunidad ahora de poder estar intercambiando con nosotros. Voy a estar compartiendo en el día de ustedes hoy una presentación que hice precisamente con el tema del que estaremos hablando hoy, que no es más que la precalificación en modo experto. Allá en febrero, por allá por febrero de este año, estuvimos dando nuestro primer taller de precalificación básica. Esta precalificación básica, aprendimos varias técnicas de cómo realizar cálculos de ingresos, realizar cálculos de capacidad de compra, de pagos mensuales. Unos 2 meses después estuvimos hablando de una precalificación un poco más avanzada. Aprendimos a hacer ya cálculos más avanzados, precisamente con técnicas perdón, que generalmente usan los lenders, y además también tuvimos acceso a técnicas de entender ciertos documentos, los más básicos que nos entregan los clientes. Pues nada, el día de hoy, como les decía, estaré compartiendo una presentación con la que iremos a un nivel un poquito más avanzado, precisamente sobre cómo hacer de nuestro proceso de calificación una herramienta, si no la más importante, al menos definitoria en cómo nosotros podemos filtrar de la mejor manera a los clientes que nos están llegando y al mismo tiempo poder darle leads más limpios al lender al momento en que empezamos ya a trabajar la preaprobación. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Muy bien. Pues bien, en el día de hoy, la agenda de nuestro taller se va a componer de 6 pasos fundamentales. El primero de estos pasos, vamos a hacer análisis de un documento. Este documento ya está disponible en una de las carpetas, en la carpeta para este taller que estamos realizando hoy. Yo les recuerdo, aunque igualmente tenemos este QR code al final de la presentación, les recuerdo que tenemos una carpeta en la que todos los asistentes, independientemente de que hayan estado en uno o en varios, talleres de Elite State, pueden acceder a información relacionada con los talleres anteriores. Y pues bien, el primer tema que vamos a estar tratando hoy era precisamente un checklist que elaboramos bastante, les diría que es una versión entre simple y avanzado. No quiero que sientan que estamos haciendo preguntas, o no quiero que ustedes sientan que están haciendo preguntas demasiado profundas al cliente, porque evidentemente pueden abrumarlos, pero al mismo tiempo tratar de hacer preguntas inteligentes que les ayuden a detectar, a encontrar información que probablemente se están perdiendo y que el cliente no las dijo verbalmente. Una vez que terminemos con este checklist, vamos a estar trabajando en un ejemplo de documento, algún que otro ejemplo de documento, donde vamos a ver con ese ojo del lender, y más que con el mismo ojo del lender, con el ojo del underwriter, cómo es que se encuentra información sensible a veces en alguno de estos documentos. Y desde el mismo momento en que ustedes como realtors están trabajando con el cliente, también pudieran identificar estos elementos que les permitirían más que incluso filtrar el lead de la mejor manera, hacer preguntas que vendrían luego de analizar el documento, que probablemente no las habrían hecho durante el proceso de calificación si no supieran leer correctamente estos documentos. Finalmente vamos a trabajar, o sea, vamos a hacer un sorteo de un precalificador. Voy a hacer alguna que otra pregunta relacionada con lo que hablamos hoy. Estoy haciendo una especie de partnership. Todos saben que soy ingeniero de software, aunque realmente no dedico mucho tiempo actualmente a la parte de desarrollo. Sí quiero una vez más, y como lo he hecho en talleres anteriores, siempre darle un poquito de la parte de la tecnología. Y la parte de tecnología que vamos a incorporar en este taller va a ser un sorteo donde el ganador va a tener la oportunidad de desarrollar junto con un partner con el que trabajo, que se llama Armando Aguilar y que está creando su propia compañía de desarrollo de software y el uso de la inteligencia artificial. Les va a desarrollar una herramienta personalizada a su gusto, usando los detalles de su branch, de su marca, para que puedan, a través de una aplicación web,
hacer, o sea, hacer una precalificación con sus clientes y va a ser mucho más avanzada que el tipo de precalificaciones que podemos hacer. No significa que esta persona va a ser la única que va a tener un precalificador. De manera gradual también les vamos a ir ayudando a tener este tipo de herramientas, como siempre hemos buscado que no solamente sea el conocimiento, sino también la aplicación de ese conocimiento a su trabajo diario y los vamos a ayudar también a tener este tipo de herramientas para su día a día. Y bueno, finalmente vamos a estar cerrando con una sesión de preguntas y respuestas donde podremos hablar de los temas que estuvimos tratando hoy y cualquier otro tipo de inquietud que puedan tener. Muy bien, miren, el precalificador que hemos preparado va a constar de varias secciones. La primera sección, por supuesto, es la sección en la que obtenemos su información básica. Les diría que en un proceso de precalificación lo fundamental por encima de cualquier pregunta siempre va a ser obtener la información de contacto con el individuo, con el cliente con el que estamos trabajando. Si no tenemos esa información de contacto y por alguna razón el proceso de precalificación quede incompleto, por supuesto perdemos la oportunidad de darle seguimiento a este cliente, ¿no? Entonces es también muy importante y es algo que quiero recalcar porque sé que nos da pereza a muchos, el uso del CRM. Yo les diría que de nada nos sirve hacer un proceso de precalificación avanzada y obtener la mayor cantidad de información del cliente si eso luego no se tabula y se lleva a un software con el que se puede hacer el follow-up bueno, el seguimiento en español, el seguimiento correcto, no solamente a corto plazo, sino probablemente incluso a mediano y largo plazo. Ahí pongo como elementos claves que debemos recoger durante la fase inicial, por supuesto, del nombre, teléfono, email, y la ciudad de preferencia nos va a permitir determinar qué viabilidad existe para trabajar con este cliente directamente o referirlo a otro colega. Y el tiempo estimado en que esta persona piensa comprar, por supuesto, determinaría qué tipo de asesoría le vamos a dar, ¿no? Si esta asesoría es ya directa, vamos a buscar una preaprobación, o si este es un cliente que tenemos que establecer un proceso de comunicación, un flujo de comunicación pensando más a largo plazo en cómo prepararse, en ponerle un plan de acción. Nunca decir, bueno, porque este cliente ya no va a comprar ahora mismo, no es un cliente importante, porque nos ha pasado muchísimo de nosotros, que un cliente que trabajamos hace un año atrás y conversamos hace un año atrás, por haberle hecho un proceso de seguimiento correcto, termina el día de hoy viniendo a preaprobar y a comprar con ustedes. Documentos fundamentales, documentos que siempre sí o sí vamos a necesitar durante el proceso de obtención de la información básica. Es la identificación con foto, que incluye la licencia de conducir, pasaporte estadounidense si es ciudadano del país o estadounidense o de su país si no es ciudadano de Estados Unidos, y permiso de trabajo y visa válida. Muchas veces comenzamos a trabajar un cliente y justamente, por ejemplo, en este instante me está pasando una circunstancia específica a esto. Yo estoy trabajando con el banco un préstamo y el banco pasó el proceso de eh, hacer setup, setup al préstamo, subimos toda la documentación, etcétera. Y hace apenas 2 días, esperando un aprobado inicial con condiciones, el banco se dio cuenta de un error que no habían visto un detalle muy pequeño como lo que era la categoría del permiso de trabajo en el documento del permiso de trabajo y eso hace que el préstamo ya no pueda continuar. Esto, por supuesto, puede provocar un disgusto en el cliente porque han pasado días del procesamiento y no es más que pasó probablemente el filtro del realtor, pasó el filtro del loan officer en mi caso, y simplemente el banco, en este caso, por ejemplo, no se dieron cuenta de esa categoría y eso hace que el proceso no pueda continuar. Siempre es fundamental que, por ejemplo, yo como lender, cómo podía haberlo previsto, era agregar la pregunta, una vez más, la importancia de hacer buenas preguntas, agregar la pregunta al lender de si este programa para el que estamos aplicando acepta personas que tienen un permiso de trabajo con esta categoría en específico. Siempre, y yo me agradezco mucho esta profesión, esto es una profesión donde adquirimos herramientas todos los días y cada tropiezo significa una nueva herramienta.
y cada herramienta precisamente la puedes usar no en el próximo préstamo, probablemente en los otros préstamos o en los otros clientes con que te encuentres trabajando. Probablemente estás en una etapa similar y dices, oh, tengo que hacer esta pregunta porque quizás la pasé por alto y me va a evitar este tipo de situaciones. Por tanto, la licencia o el pasaporte o el permiso de trabajo o la visa válida no solamente nos van a decir que la persona tiene un estatus legal en el país, no solamente nos van a decir cuál es la fecha de expiración de ese documento, sino que también nos van a proporcionar información muy importante, como por ejemplo esta que les menciono, que puede parecer irrelevante como la categoría del permiso de trabajo, y no lo es. O sea, la categoría del permiso de trabajo en este caso, por ejemplo, está determinando a qué programas puede aplicar. Y es súper importante que cuando tengamos un documento, veamos sobre todo esos pequeños detalles. ¿Cuál es la fecha de expiración? Un ejemplo de la licencia de conducir ha pasado que el cliente nos entrega una licencia de conducir y esa licencia de conducir ya expiró. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues sencillamente hay que pedirle rápidamente al cliente una nueva licencia de conducir que muestre que esa fecha de expiración está posterior a la fecha de cierre. De lo contrario, no podrían cerrar. Ahora, un ejemplo, la tarjeta del Social Security Number o la tarjeta del ITIN o la carta del ITIN. Miren, la carta del ITIN, muchas veces el cliente dice, tengo ITIN porque asume que tiene un ITIN, pero en realidad no lo han solicitado. Me ha pasado eso en alguna que otra ocasión. O en otras ocasiones me ha sucedido y de hecho muy recientemente, el cliente les envía un Social Security Number y usted dice, ya, asume directamente, ya, tiene un Social Security Number, podemos continuar. Sin embargo, muchas veces la tarjeta del Social Security Number tiene para trabajo únicamente, for work permit only, o algo así que dice. Este tipo de tarjeta se entrega cuando la persona está en un proceso de que recibió un permiso de trabajo, pero no necesariamente tiene residencia. Cuando obtiene una green card, esa tarjeta cambia. Y cuando obtiene una ciudadanía, esa tarjeta cambia, probablemente. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de detalles, porque quizás la persona está entregando un documento que, si bien es el mismo Social Security Number, va a ser el mismo precisamente cuando continúen todo el proceso, porque no es un número que cambie. La tarjeta sí la van a solicitar que especifique o que concuerde con el tipo de estatus legal que tiene, porque si ya es ciudadano y muestra una tarjeta de seguro social que dice para permisos de trabajo only o para trabajar solamente, pues precisamente entonces vamos a estar incurriendo en un problema que no es necesariamente algo que va a hacer que el préstamo se pare, pero sí va a incurrir en que le vuelvan a solicitar un documento que probablemente hubieras ahorrado tiempo si se hubiera identificado el momento en que le entregó. La siguiente sección que yo considero fundamental en el momento en que estamos tratando de precalificar a un cliente es determinar qué tipo de propiedad, cuál es el uso de la propiedad que el cliente piensa comprar. Muchas veces asumimos que cuando un cliente llega, está comprando sí o sí su residencia principal. Y la persona empieza, estoy interesado en un préstamo FHA. Y en el medio de la transacción le dice, no, pero yo pienso rentarla una vez que termine de comprar, ¿crees que me dé problema? Y ahí cambia totalmente el escenario. Es una bandera roja que probablemente no identificamos precisamente porque no hicimos la pregunta correcta en el momento de precalificar. Entonces, es súper importante que determinemos con el cliente desde el primer instante, determinemos con ellos, esta propiedad la vas a vivir, esta propiedad la vas a rentar, porque eso va a determinar completamente el resto de las preguntas que hagas en el proceso de precalificación. Si la propiedad no es para vivirla, si la propiedad es una propiedad que va a funcionar como segunda casa o como casa de vacaciones, pues hay otras preguntas que hay que hacerle en el proceso, como determinar, por ejemplo, si ya tienes una casa actualmente y vas a comprar tu segunda casa, necesito tu mortgage, por ejemplo, de la casa actual. Esto es un ejemplo de documentos que tendrías que pedir dependiendo de la pregunta. Y como el proceso del proceso de precalificación no es un proceso lineal. Yo comentaba hace unos días con algunos de ustedes en una actividad que tuvimos, que el proceso de precalificar tienes que verlo en tu cabeza como un árbol de decisiones. Y ese árbol de decisiones comienza con una primera pregunta, pero esa primera pregunta, la respuesta va a determinar
la bifurcación, los caminos posibles que vamos a tener de segundas preguntas. Y la respuesta de la segunda pregunta va a determinar, una vez más, los caminos que va a seguir las terceras preguntas. Y a su vez, es un árbol que va creciendo muchísimo, como mismo un árbol genealógico, donde siempre hubo una primera persona que empezó a crear ese árbol, pero los caminos se abren y terminan no conociéndose los nietos y los bisnietos, ¿no? Pues precisamente las preguntas funcionan de la misma manera, ¿no? Una vez que empiezas a hacer preguntas, ese camino los vas descubriendo, el mismo realtor lo va descubriendo en la medida en que el cliente va dando respuesta. Y importante, ese camino muchas veces va a estar impactado por los documentos que les va dando. En el momento en que le preguntaron, ¿tiene licencia? Sí, vamos a tomar una foto de la licencia. Y no han continuado, le están tomando solamente los datos de contacto. Y cuando le toman la foto y él les dice, yo voy a comprar aquí en Houston, quiero vivir en Houston, pero la licencia es de Florida. Ok, espera, si tu licencia es de Florida, tienes una licencia de Texas, y si no tienes una licencia de Texas, ¿cómo le vas a mostrar al banco que tú vas a trabajar en Texas? ¿Tienes un trabajo ya pensado? Son preguntas que surgen únicamente de haber visto la licencia. O veo que la licencia tiene una fecha de expiración y esa fecha de expiración en el pasado. Espera, ¿por qué expiró tu licencia? ¿Por qué no tienes una licencia válida? No, porque mi permiso de trabajo se venció. Entonces ya ahí vienen entonces otros tipos de preguntas, ¿no? O sencillamente, olvidé renovarla, o ya la renové y estoy esperando que me lleguen. Son preguntas que no saldrían en un proceso de precalificación si uno no está pendiente de esos detalles en la medida en que va recibiendo información. Y yo me atrevería a decir que la información más valiosa, el cliente no la dice. Casi siempre el cliente va a dar la información que quiere o que piensa que el realtor quiere escuchar. Casi siempre el cliente va a dar información que siente que no invade su privacidad, pero hay información muy sensible, información que está relacionada con su privacidad, que probablemente no sea recomendable, no sea ético preguntársela, pero usted como un realtor que ya está en un nivel más avanzado, un realtor que es capaz de leer documentos de una manera diferente al resto de realtor, puede encontrar esa información sin necesariamente hacer las preguntas. Un ejemplo que muchas veces se nos pasa y que cambia totalmente el escenario es, por ejemplo, si esa persona fue un veterano. ¿Cuántos veteranos no tenemos nosotros en nuestra sociedad? Personas que no necesariamente ni incluso fueron a la guerra, pero sí estuvieron en servicio activo militar. Pues miren, si esa persona estuvo en un servicio militar activo y califica como un veterano, podría acceder a uno de los préstamos más beneficiosos que tiene el gobierno, que son los préstamos VA. Y en el caso, por supuesto, de que ustedes determinen que es un veterano, va a tener que preguntarle, va a ser importante que le pregunte si tiene un certificado de elegibilidad que se conocen como COE, y dependiendo de las respuestas, por supuesto, entonces van a poder darle ese detalle al lender para que lo tenga en cuenta al momento de precalificar. La siguiente sección les diría que es una sección súper importante al momento en que ustedes están trabajando con un cliente, entender que, un segundito, y que está, hay un rebote de sonido, creo que alguien tiene el micrófono. Ok, alguien el micrófono aquí, en el Zoom. El volumen, alguien se conectó. Ok. Bien, continuamos. La ubicación de la propiedad. Justamente hoy en la mañana comentaba una publicación a un realtor que mencionaba, según su criterio personal, qué áreas era recomendado o no comprar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad si estás pensando en comprar para invertir. Es súper importante que como asesores inmobiliarios le demos todas las opciones posibles al cliente sin que necesariamente la decisión esté determinada por lo que nosotros creemos, por lo que nuestra preparación determina. Probablemente lo que para nosotros es importante, para el cliente no lo es. La única manera en la que podemos determinar si el cliente está encontrando, está cumpliendo con sus expectativas, es que seamos capaces de preguntarle sobre esas expectativas.
Y en esta sección que les mencionaba, la de la ubicación de la propiedad, es fundamental entender, primero, dónde tú quieres comprar tu propiedad. Segundo, una vez que la persona menciona esa preferencia de ubicación de la propiedad, ayudarle a entender, asesorarlos correctamente sobre qué se va a encontrar en un área así. Ok, vas a comprar en una zona urbana, en el centro de la ciudad. Bueno, generalmente no vas a encontrar casas de nueva construcción, vas a encontrar casas del mercado. Estas casas tienen una ventaja. Por ejemplo, hay mayor margen de negociación en un mercado de compradores. Los taxes, como son zonas ya desarrolladas, los taxes son generalmente más bajos que los taxes de la zona suburbana. Vas a comprar una casa de nueva construcción, generalmente la vas a terminar comprando en una zona suburbana. No quieres vivir en una zona suburbana, entonces probablemente ya no es una casa de nueva construcción lo que va contigo. Es importante también mostrarle detalles que el cliente no conoce. Por ejemplo, el cliente, su prioridad máxima es que el pago le quede cómodo. Bueno, en una casa de nueva construcción, los taxes de esa área, como son áreas que no están desarrolladas completamente, son más altos porque llevan más necesidad del fisco de obtener dinero de las personas que viven en el área para desarrollar es precisamente esos barrios, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, una casa de nueva construcción tiene menos costos de mantenimiento, el seguro de la propiedad va a ser más bajo. Entonces son detalles que hay que darles al cliente para, en la medida en la que él va respondiendo preguntas, ustedes asesorarlo de manera correcta con esas respuestas y determinar, por supuesto, o mejor dicho, ayudar al cliente a que determine finalmente cuál es la zona que va mejor con ellos. Las zonas rurales o semirurales, ¿cuántos de ustedes nos llegan clientes que quieren comprar una casa con un acre sin asociación, sin HOA? Y se está dando muchísimo en el día de hoy, sobre todo camioneros, personas que prefieren, que tienen negocios donde necesitan un terreno grande para poner equipamiento de su negocio. Y estas personas prefieren un terreno grande y una casa que no importa tanto los detalles de la casa porque ellos lo más importante es el terreno. Pues mire, muchas veces pasamos por alto que en una zona rural o semi-rural, dependiendo de la población, de la densidad de población que existe en esa área y dependiendo del ingreso de la persona que está tratando de calificar, probablemente esa persona califique para un préstamo USDA, un préstamo que tiene incluso a veces hasta el 100% de financiamiento sin down payment. ¿Cómo determinamos o cómo podemos saber si la propiedad que el cliente nos está pidiendo visitar, es una propiedad elegible y, por supuesto, asesorarlos correctamente? Ni siquiera esperar al momento en que vieron la casa y les gustó. Desde el momento en que el cliente le dice, estoy interesado en ver esta, ya ustedes le pueden mencionar, mira, esta tiene la ventaja, dado que tu ingreso es tanto y el promedio del ingreso en el área es tanto y esta casa está en esta determinada área, pues mira, probablemente puedas calificar para un programa de cero down payment. Y probablemente eso le abra el cielo al cliente porque no tiene ahorros suficientes, pero sí quiere comprar esa casa en el área. Yo les comparto en esta presentación que tienen acceso ustedes, los que están ahora en todos conectados, incluso también acá en los materiales que les compartí a los realtors que me acompañan en el día de hoy. Pueden escanear ese código y con ese código pueden verificar la elegibilidad de una propiedad para préstamos USDA. Esto, una vez más, determina si la propiedad es elegible, pero es una combinación de cuánto es el ingreso de la persona y cuál es la propiedad. Y con eso entonces poder determinar si esa persona puede aplicar. Y por supuesto, el estatus legal es súper importante también para los préstamos USDA. La siguiente sección, les diría que es la sección más importante y la sección de la que más información valiosa y muchas veces oculta podemos encontrar, y es la sección del empleo y los ingresos. Y probablemente también junto con la de los ahorros es la sección más incómoda para el cliente, la sección en la que el cliente muchas veces les va a dar información que no es totalmente correcta. Y no voy a decir verídica, sino totalmente correcta acorde con lo que necesitamos para el proceso de precalificación. Usted le puede preguntar ahora mismo a un ejemplo, una persona, y menciono porque es uno de los clientes más comunes, alguien que maneja un camión y le dice, ¿cuánto haces al mes? Y le responden $10,000, $8,000, $12,000.
En nuestra precalificación ponemos $10,000. Bien, y continuamos. Y probablemente al lender le digamos, tengo un cliente que no tiene el crédito tan bueno, tiene 640 de crédito y, y tiene ahorro, pero tiene unos ahorros para el down payment, pero bueno, lo más importante, tiene un carro una troca como decimos, ¿no? De $1,000 el pago mensual, pero no importa porque gana $12,000 al mes. Y luego, cuando vemos los taxes de ese cliente, nos damos cuenta de que probablemente los ingresos netos en el Schedule C quedaron en 10,000 o 20,000 o $30,000, como muchas veces nos pasa. Entonces, es súper importante que la información, una vez más valiosa que nos va a dar el cliente probablemente no sea verbal, sea la que nosotros seamos capaces de identificar en los documentos que nos proporcionen. Por eso, la parte inferior de esta diapositiva que les estoy mostrando, siempre, 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 incluso aunque sea W2, pedirle al cliente los últimos 2 años de taxes. Los últimos 2 años de taxes, yo digo que son como el historial, como el reporte de crédito. El reporte de crédito nos da cuál ha sido el historial de esta persona de crédito en los últimos 7 años, sobre todo, y preferentemente en los últimos dos. De la misma manera diría que los taxes de una persona, de los últimos 2 años de una persona, es el historial de empleo o la manera en la que podemos determinar si esta persona ha sido estable en los últimos 2 años en el empleo que nos está diciendo. Muchas veces nos dice, gano a $60 la hora, pero eso fue hace un mes y estuvo 6 meses buscando trabajo. Entonces, hay información que podemos determinar a partir de los taxes. Por ejemplo, ¿cómo a partir de los taxes yo determino si esa persona ha estado mucho tiempo sin trabajar o si ha tenido irregularidad a la hora de trabajar en los últimos 2 años? Si la persona nos dice que ha trabajado, un ejemplo, ha trabajado de un W2 a $30 la hora. Sin embargo, en el schedule, perdón, en el formulario 1040 vemos que en la primera casilla, donde se ponen los datos del W2, ganó $20,000 durante todo el año. Ya hay una próxima pregunta que no teníamos pensado hacer, que hay que hacer. Porque si tú ganaste el año pasado a $30 la hora y $30 la hora aproximadamente es un salario, un ejemplo, ahora mismo no lo tengo a mano, un ejemplo de $50,000, porque tu formulario de los taxes del año pasado dice que ganaste 20. Y ahí esas preguntas van a tener respuestas que nos van a llevar a qué? A hacer otros tipos de preguntas en nuestro árbol de preguntas que nunca pensamos que le íbamos a hacer. Stephanie, ¿tenías una pregunta? Sí. ¿Cuánto, no es recomendable, obvio, pero cuánto tiempo tú estimas que si una persona tiene un gap debería de ser un margen que tú digas, bueno, se puede trabajar? O sea, Me- no más de un mes, no más de 2 meses, ya 6 meses, yo sé que sea too much, pero ¿como cuánto tiempo? Sí. El gap siempre diría que es cero. El gap siempre diría que es cero. El banco necesita ver que trabajaste de manera continua en los últimos 2 años. Ahora, hay un gap de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 meses. La respuesta de por qué ocurrió tu gap es lo que va a determinar si podemos continuar con el préstamo o no. Me fui 2 meses a estudiar a la universidad de Puerto Rico porque soy médico y quiero sacar mi board. Bien. Estuve en un curso intensivo, eh, preparándome en el idioma en la universidad para poder asumir la plaza que estaba buscando. Bien, tuve que cuidar a mis padres. Mis padres tuvieron un accidente o un familiar tuvo un accidente. Yo soy la única persona que estaba disponible para ayudarlos y yo estuve 2 meses cuidándolos. Bien, no estaba buscando empleo y no encontraba empleo durante 3 meses. No. Eso es un ejemplo, ¿no? Me quedé sin trabajo, me dieron layover y lamentablemente estuve 3 meses sin trabajar, pero estuve agarrando la ayuda del gobierno por el layover. No. Entonces, hay procesos en los que, o sea, es todo parte, una vez más, de las preguntas consecutivas que hagamos a las respuestas que nos dé el cliente de las preguntas anteriores. Siempre es fundamental
pero muy fundamental, que la guía de la conversación sea desde ustedes. Ustedes van a guiar esas preguntas, ustedes van a guiar la conversación y una vez que el cliente da respuestas, sigan preguntando. Hace un rato, en el momento en que iniciábamos esta sesión, yo les comentaba sobre, para mí, el que ha sido probablemente uno de los libros fundamentales en el proceso de aprendizaje de esta profesión y ha sido el libro de El arte de hacer preguntas. El arte de hacer preguntas, esto es un comercial que no me están pagando. El arte de hacer preguntas de Mario Borghiño es, les diría que te lleva a una nueva dimensión como profesional de ventas. Te lleva a una nueva dimensión en la que incluso muchos de los creadores de contenidos que conocemos de habla hispana, como lo mencionábamos hace un rato, Margarita Pasos, por ejemplo, mencionan la súper importancia que tiene hacer preguntas. Y que el que más vende no es el que más habla, sino el que más pregunta. Brewer, hay una pregunta en estas ausencias. Kelly pregunta que en embarazo sirve. El embarazo sí, por supuesto, pero la salida temporal por embarazo que no pase de 6 meses. ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto? No, ya tenemos otras preguntas, pero para el final. Muy bien. Bueno, cuando la conversación entra a este tema escabroso de los ingresos, donde el cliente una vez más le va a decir información que no necesariamente es la que se usa para preaprobar, hay maneras de preguntar para obtener respuestas que necesitamos que de otra manera quizás no nos las podría obtener, no las podríamos obtener sin hacer ese tipo de preguntas. Normalmente le preguntamos al cliente, ¿eres W2 o eres 1099? Y el cliente se queda, no sé. Pero si le preguntas, ¿te descuentan los taxes a la hora de pagarte? Si la respuesta es sí, pues estamos hablando de una persona que le están pagando con un W2. ¿Te dan vacaciones? Generalmente al contratista no le dan vacaciones, no conozco algún caso en que le den vacaciones. Si no te dan vacaciones, entonces estamos hablando de un contratista. ¿Te han dado alguna vez un formulario al final del año? ¿Qué formulario te dieron? Ah, me dieron un W2, me dieron un 1099. Bueno, si nos dieron un documento, ya podemos determinar entonces la naturaleza del negocio y del tipo de empleo en el que está trabajando. Hay ocasiones en que nos encontramos con clientes que ahora son un W2, pero quizás tienen un negocio personal que lo hacen una vez que salen del trabajo. Digamos, muchas personas, ¿cuántos profesionales una vez que terminan su horario laboral de 8 a 5 no agarran su auto y empiezan a hacer Uber o delivery? Tienen dos empleos. No le puedes preguntar, ¿eres W2 o eres 1099? Le va a decir, ah, soy W2, pero no le va a mencionar el negocio del Uber. Entonces, ¿cuáles son tus fuentes de empleo? ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso? Ah, trabajo de 8 a 5 en esta compañía y luego entonces me voy a manejar en el Uber. Ya usted está viendo que hay dos maneras de ingresos, un ingreso mixto, y por supuesto hay que hacerles preguntas que son más profundas. Les voy a poner un ejemplo que es súper importante que ni siquiera había pensado en el día de hoy y me tocó hace unos pocos meses trabajar con un cliente así. La persona tiene dos empleos, este es el mismo caso que estoy mencionando. La persona tiene dos empleos, trabaja de 8 a 5 en la oficina y una vez que termina se va en el Uber. Podríamos usar los dos empleos de esta persona para calificar. Podríamos sumar los ingresos de estas dos personas para calificar. A mí me gustaría escuchar las respuestas de ustedes. Stephanie, O sea, Fabi. son personas. No, la misma persona está trabajando con dos empleos. Por el día tiene su empleo W2 de 8 a 5 y en el resto de la semana y en las tardes hace Uber. ¿Qué crees? Esa persona podríamos usar la suma de esos dos empleos para preaprobar. Yo entiendo que no, yo entiendo que Tienen los no, 2 años en ambos. pero no te sé decir todo lo por qué. Pero sí me pasó con un cliente una vez que tenía esos dos casos. Y es que no recuerdo por qué no calificaba para el dos, sino para uno específicamente.
Es lo que estoy tratando de recordarme. Ah, Yo les voy a subir yo les voy a subir el nivel de dificultad de la pregunta y quiero que los que están conectados, por favor, pongan las respuestas de lo que creen. Esta persona trabaja de 8 a 5 en una oficina. Sale a manejar en el Uber o en el DoorDash y además tiene una compañía de limpieza donde se contrata a alguien para que, por supuesto, haga las limpiezas y le paga acorde al trabajo que realiza, pero es su negocio. Podríamos usar, ya no hablo de dos, podríamos usar 3 empleos para una preaprobación. Yo diría que si los 1099 tienen consistencia de full time y se pueden combinar con que sea él, se pague el mismo en 1099, pero sé como que, I don't know. Él está poniendo un ejemplo con W2 y 1099. Sí, ajá. Entonces si tiene una empresa y él se paga a sí mismo en 1099 y tiene, porque el part-time de DoorDash no es un full-time, entonces no lo puede usar. Califica con el Pero- W2. Bien, voy a leer las respuestas. Tengo muy buenas respuestas. Consecutivo. Con la 1099. Bueno, Tengo muy buenas respuestas por acá en el chat. Anabel Rodríguez nos dice, si tiene los 2 años podríamos usarlo, ¿correcto? Si tiene los 2 años. Si tiene, Kelly responde, si tiene 1 año con W2 y 2 años como independiente. Carla cree que no. Eliana. Andrea, si tiene 2 años y reportando en positivo, sí pudiese. Carla nos dice que la compañía de limpieza sí la puede usar. Nilda que depende, pero Nilda debe poner depende de qué. Si lo declara en taxes y tiene 2 años, sí, nos dice Anabel. Y bueno, finalmente JaceBet nos dice que sí se puede siempre y cuando el DTI lo permita y el 1099 sea comprobable. La respuesta es por cada empleo paralelo al empleo principal que vayas a usar, debes tener 24 meses consecutivos trabajando. Y si es un empleo, perdón, si es un negocio personal, tiene, como alguien nos mencionaba por aquí, o varios nos mencionaron por aquí, tiene que tener ingresos en positivo. Las declaraciones en sus taxes tienen que ser positivas. Muy bien. Entonces, lo repito, tienen que tener 2 meses, 2 años. Tienen que tener 24 meses o 2 años consecutivos trabajando en ese mismo empleo, 2 años consecutivos haciendo taxes, la compañía creada desde hace 2 años o más, reportando positivamente en sus taxes y el empleo haberlo mantenido por 24 meses también de la misma manera. Yo tuve una cliente que cuando estábamos haciendo la preaprobación, le faltaba 1 mes, 1 o 2 meses del inicio de esos 24 meses. Del inicio de esos 24 meses. Y en la declaración de taxes lo rellenaba, o sea, esos meses se rellenaban, pero la actividad era diferente. En uno era limpieza y en el otro era algo que no recuerdo. Tenía 24 meses consecutivos de actividades como trabajador independiente, pero no eran en la misma actividad. Y eso hizo que no se pudieran usar como empleo en paralelo, como trabajo en paralelo. Solamente se podía usar o uno o el otro. Muy bien. Entonces, una vez que estamos preguntando y determinando qué tipo de empleo tienes, si tienes varios empleos, determinar cuál es la continuidad de esos empleos. Vamos, por supuesto, dependiendo de las respuestas, pedir algunos documentos o no. Si la persona tiene alguno de sus empleos es un W2, por supuesto, es súper importante obtener primero los W2, perdón, los pay stub o talones de cheque de los últimos 30 días. ¿Por qué se pide de los últimos 30 días?
Bueno, porque puede que la persona la semana pasada estuviera enferma, trabajó 10 horas únicamente, no podemos determinar cuántas horas como promedio esta persona trabaja si solamente vemos 10 horas. O lo contrario, nos dio el cheque de la semana pasada, donde aparecen 40 horas, pero cuando nos dio los cheques anteriores se ve que trabajó 20, 30, 25, entonces no hay una continuidad en el patrón de la cantidad de horas que trabaja por semana. Igualmente se usan técnicas a la hora de calcular el ingreso, se usan técnicas que determinan, aunque la persona diga 40 horas, aunque los últimos 3 o 4 o 2 cheques hayan llegado con 40 horas, se puede determinar cuál es el promedio que esta persona recibe cada mes de dinero basado en el acumulado del año, y ahí es donde está la importancia fundamental de los talones de cheque. El acumulado del año nos va a decir como promedio cuánto esta persona gana cada mes. Si el acumulado del año nos da un promedio mensual inferior a lo que esa persona debería ganar por lo que sale por su tasa por hora, por su pago por hora, según aparece en su talón de cheque, entonces ya ahí va a venir una pregunta. Ya sabemos que va a venir una pregunta del underwriter al momento en que está revisando el préstamo. ¿Por qué el promedio de ingreso de esta persona es inferior al que debería haber recibido acorde con el pago por hora que aparece en su pay stub? Puede que esa persona estuvo un tiempo ausente de su empleo y ahí entonces el underwriter está determinando que hay un gap. O puede que esta persona ganaba menos y ahora le subieron el salario. Y al haberle subido el salario, entonces, por supuesto, tiene sentido que el promedio da menos, pero el actual es superior al promedio, ¿no? Eso es un ejemplo en el que son preguntas que ya sabemos que van a venir de parte del banco y tenemos que estar preparados. O sea, yo como lender, en el caso mío, tengo que estar preparado para las respuestas, pero al mismo tiempo el realtor va a poder determinar si estás ganando, no van a entrar al nivel de detalle de calcular el promedio, pero si la persona está ganando 50 dólares la hora y dice que comenzó a trabajar a inicios de año y le dan un talón de cheque y el talón de cheque dice que el acumulado del año son 16,000 dólares, algo huele mal aquí. O sea, lo que me estás diciendo, siempre digo, la información que me estás diciendo pesa muchísimo menos que lo que los documentos me permiten determinar. Y cuando tengo un documento enfrente, no hay que esperar a estar en el medio de un procesamiento de un préstamo. Cuando tengo un documento al frente y el cliente me dice, empecé en enero a trabajar en esta compañía y el acumulado del año son 16,000 y tu tasa del pago por hora tuyo no se corresponde con ese acumulado, ya ahí mismo en la precalificación hay que hacer la siguiente pregunta. Mira, ¿por qué si el acumulado tuyo del año no está acorde con lo que me estás diciendo? ¿No será que la fecha que me estás diciendo está incorrecta o que te dieron un aumento de salario? Ahí van a tener que hacer ese tipo de preguntas para poder determinar mejor cuál es el camino siguiente de otras preguntas que vendrán a continuación. Y lo mencionaba hace un rato, en todos los casos, aunque sea un W2, vamos a preguntarle por los taxes de los últimos 2 años porque nos van a dar el historial de empleo que ha tenido. Ahí en los taxes vamos a poder ver cuánto recibió en total por W2, cuánto recibió en total por Schedule C, y vamos a poder ver precisamente los negocios o los empleos en los que estuvo trabajando. La sección 7, ya saben, es otra de las secciones sensibles porque, por un lado, aun cuando nos den la información, aun cuando veamos su Credit Karma, ya sabemos que ese score va a ser un poco diferente, solo un poco, no va a ser tremendamente diferente a el score que vamos a ver en el reporte de crédito del lender. Ya estuvimos en una sesión anterior en el análisis de reportes de crédito donde vimos que hay información valiosa que no solamente es el score. Les voy a poner un ejemplo. Desde hace unos días estoy trabajando con un cliente que tiene 780 de crédito, pero el banco le pide 7% de down payment. Me gustaría que pusieran me gustaría que pusieran ahí en el chat por qué creen que un cliente que tiene 780, el banco le está pidiendo que dé un 7% de down payment como down payment mínimo. Stephanie. Porque es un préstamo bank statement, podría ser. No, es un préstamo convencional. Y No gana suficiente. quizás no gana suficiente. Si no gana suficiente, creo que le van a pedir menos down payment. Bueno, no, pero a veces con un Gana bastante, gana bastante. Ah, ok.
De repente es para ajustar la mensualidad que quiere tener. Puede ser, pero no es la razón de la mensualidad, no es la razón. Él gana muy bien. Tiene. Las deudas, por ahí estamos cerca. Me gustaría ver qué están poniendo acá en el chat. Porque no es su primera compra. Porque no es su primera compra. Esa es una muy buena respuesta, pero te digo que es la primera compra. Cara bien, y la primera compra. Acá me ponen respuestas como es su segunda propiedad. Bueno, acabo de decir que es la primera. Que tiene mucha deuda, nos dice Carla. No tiene, miren, tiene cero deuda prácticamente. ¿Qué? Sí. Alguien me pone porque quizá tiene más deudas, el DTI, tiene un child support, Tiene Por ahí, no tiene child support, no creo ni siquiera que tiene hijos. ¿Quién es este perfil perfecto? Pero no es tan perfecto porque le están pidiendo un 7%, ¿verdad? Bueno, yo me guardé para el final la primera de las respuestas, que es la que está bien. Angiolina. Angiolina nos ponía, por acá respondía que es un crédito muy nuevo. Ay, Es un crédito muy nuevo. Y al ser un crédito nuevo, tiene un factor de riesgo añadido para el software que da el preaprobado, el aprobado elegible, o el AUS, que varias veces lo he mencionado, Automated Underwriting System, es el sistema que permite determinar si el banco va a poder vender ese préstamo a Freddie Mac o Fannie Mae, que son las agencias de inversión del gobierno. Entonces, como para ambas agencias, es un crédito muy nuevo. Tienes un crédito perfecto en puntuación, pero la puntuación no lo es todo. Esta persona tiene baja disponibilidad, apenas 2 líneas de crédito y son del mismo tipo. Entonces, no ha mostrado responsabilidad para poder pagar ese préstamo de mortgage, que es palabras mayores. Y miren, hace un mes atrás, 1 o 2 meses atrás, yo mencionaba, incluso posteaba una noticia de que las agencias ya no iban a tomar tanto en cuenta el credit score, la puntuación de crédito, para poder dar la elegibilidad a la hora de hacer un préstamo. Y todo el mundo lo vio como algo muy positivo, pero es un arma de doble filo. Y esa arma de doble filo es precisamente lo que nos está diciendo, es que aunque tienes un crédito perfecto de 780, un crédito perfecto de 780, en realidad las agencias ya no están viendo solamente el score, para bien y para mal. Y como esta persona no tiene un historial de crédito tan extenso, eso es un factor de riesgo que está determinando que, ok, tienes que dar más down payment, porque la única manera de bajar el riesgo en este préstamo es que tú pongas más ahorros de tu bolsillo. Stephanie. Y si esa persona ha estado alquilando y tiene positive history que puede usar una aplicación como la de Self, que puede reportar hasta 2 años pagando, es una posibilidad que esa persona tenga como un historial que da crédito que es buena paga. ¿Se puede hacer? Por supuesto, cualquier cosa que permita mostrar tu capacidad de ser responsable con el uso de tu crédito, de tus finanzas, baja riesgo. ¿Eso va a hacer que baje el down payment? Sí, pero no hay una garantía. Siempre el software es el que determina. O sea, no lo determina un lender, no lo determina un banco, es un software automático y el software siempre va a decir, tengo estos factores de riesgo, así, así, así y así. Y esos factores de riesgo, el que menciona es la longevidad del crédito. Incluso esa persona tiene una tarjeta con un usuario autorizado donde aumenta la longevidad del crédito, pero no es crédito propio. Y eso entonces agrega un riesgo. Tiene una disponibilidad de crédito más alta, tiene una longevidad como usuario autorizado, pero crédito propio es más débil que el crédito de la persona en la que está autorizado. Y por esa razón se agrega riesgo. Pero esto no va a ser en todos los casos, sino que No. de repente hay lender que estime que él vea o determine que hay algún riesgo, ¿no? Mira, es Nuevo. una súper pregunta. ¿Y sabes qué? Es en todos los casos. Porque todos los lenders usan el mismo software de Fannie Mae y Freddie Mac. Este software
independientemente del lender con el que tú vayas, el lender va a tener sus propias políticas internas relacionadas sobre todo con la propiedad, con los appraisals, con el manejo de cómo son las deudas de esta persona, cómo es el ingreso, el score que nos está llegando. Ok, nosotros trabajamos con score de 580 hacia arriba, pero hay otros que trabajan con score de 620 hacia arriba. Bueno, eso ya depende del lender. Pero el software que es el EIUS, funciona igual independientemente del lender. Las preguntas asociadas al crédito, por supuesto, si tiene más de 740, ahí casi que están asumiendo que tiene un buen historial de crédito, pero ya vimos que no siempre es el caso. 680, 739 es el otro rango. Son preguntas que le van a hacer en qué rango está, o al menos en el rango que él cree que está. Si tiene menos de 580, muchas veces las personas llegan y dicen, no, tengo un crédito bajo, quiero repararlo antes de comprar. Bueno, ustedes van a explicar las implicaciones de tener un crédito bajo. Por ejemplo, yo ayer estaba viendo un lender que hace préstamos a partir de, creo que 520. Entonces, son políticas internas como que, por supuesto, le agregan condiciones que en otros casos no les agregarían. Pero no siempre tener un menos de 580 automáticamente te descarta para un préstamo. O sencillamente, si tienes por debajo de 580, le vas a explicar cuáles son las implicaciones al momento de comprar con un préstamo, perdón, con un crédito de 580, pero cuáles también son las opciones que existen en tu equipo de trabajo para poder reparar ese crédito. Y si es el único de los problemas, estar en condiciones de comprar lo más pronto posible. Si el cliente le responde que no sabe en cuánto tiene el crédito, no se puede ir con esa respuesta usted a la casa. O sea, usted tiene que ayudar al cliente para empezar, tienes que ser consciente de cuál es tu crédito. Muchas veces la respuesta de no sé mi crédito está un poquito malo, ¿no? Está un poquito bajo. Entonces, vamos a ayudar al cliente a instalarse Credit Karma. Muchas veces han cometido errores en el pasado o sencillamente adoptan la posición fácil de voy a cerrar los ojos porque no quiero ver el resultado de mis acciones, ¿no? Y muchas veces saben que podrían tener el crédito bajo o que quizás creen que lo tienen bajo porque hicieron algo y por esa razón ni siquiera lo consultan. Ustedes los van a ayudar a ser conscientes de que es primero que todo importante de que tú sepas tu crédito, más que yo como realtor o como lender, que tú sepas tu crédito y que tú sepas qué tienes que hacer de manera regular para mejorarlo o si momentáneamente hay algo que tengas que hacer, pues trabajarlo, ¿no? La sección número 8, que es el down payment, es otra de las preguntas y probablemente la más incómoda que se hace durante el proceso de precalificación. Yo entiendo que el cliente casi siempre cree que cuando le estás preguntando cuánto dinero tienes, es cuánto dinero me vas a quitar, ¿sí? Y muchas veces la respuesta, yo creo que casi nunca, es muy raro, no diría que casi nunca, pero sí es un por ciento muy bajo el cliente que te dice el número medio exacto de cuánto tiene ahorrado. Y básicamente es porque muchas veces creen también que van a poder aplicar asistencia a down payment, pero si dicen que tienen dinero, no les van a dar asistencia a down payment. Muchas veces tienen el dinero en la cuenta de otra persona porque creen que si tienen el dinero en su cuenta y el banco los ve, no les va a dar asistencia a down payment. Muchas veces creen que el realtor o el lender se va a aprovechar de que tienen dinero para encarecer el préstamo, ¿no? Entonces no ocurre en ninguno de los casos, pero ellos no tienen ese conocimiento y por supuesto, la respuesta que le dé de cuánto ahorro tienen disponible va a determinar, súper importante, va a determinar otras preguntas que están relacionadas con el programa con el que vamos a aplicar, ¿no? Si tienes cero, si no tienes ningún ahorro, ya sabemos que desde un principio este cliente probablemente necesite asistencia de down payment. Probablemente tiene dinero, pero si la respuesta de él fue cero, entonces ya casi sabemos que el cliente está buscando una asistencia de down payment. El de 3 al 3.5 ya sabemos que puede calificar, si es un primer comprador, puede calificar para un préstamo convencional o FHA, buscando, por supuesto, ayuda de los vendedores para el costo de cierre, porque lo único que dispone es del down payment. Si ya tiene más dinero, como el 5 o el 10, dependiendo de los programas a los que se va a aplicar, incluso hasta el 20, eso va a determinar a qué programas tú vas a aplicar y qué opciones tú tienes. Si el cliente tiene 20% para down payment, automáticamente le diríamos al cliente que dé ese 20% de down payment y aplique para un convencional y no tenga que pagar un seguro de hipoteca, un PMI. Voy a repetir la pregunta.
si el cliente, y me gustaría también ver las respuestas en el chat, si el cliente tiene el 20% para dar de down payment, le diríamos que aplique o que creemos que es una buena opción para él dar el 20% desde un principio para no tener que pagar el PMI en el pago mensual. Y probablemente el cliente viene y les dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo el 20% y quiero dar el 20% porque no quiero tener PMI en mi hipoteca. ¿Qué les responderían ustedes? Me gustaría las respuestas por acá, de las consideraciones de ustedes, y al mismo tiempo espero verlas por acá, por el chat. Eh, Me gustaría saber, ¿qué creen? Pero eso es ya sabiendo que el precio de la casa. Ya el cliente está listo para comprar, él tiene el 20% de la propiedad en la que está interesado y va a comenzar el préstamo. ¿Crees que debería el cliente dar el 20% desde un inicio para pagar el PMI? Para bajarse, mejor dicho, para eliminar el PMI. Sí, no, porque no sabemos cuánto se va a recibir en negociaciones los costos de cierre. Él tiene el dinero para el 20% y para cubrir costos de cierre. O sea, todo. Sí. Debería que sí, entonces. Se va a ahorrar un PMI en un... ¿Javi? Yo también pienso así. Sí, ya está cubierto con todos sus gastos que va a obtener. Y no tiene un ahorro para un previsto para los imprevistos. Considero que sí se debe ahorrar el tema. Yo les explico las dos opciones. Claro. ¿Cuáles son las dos? Estamos hablando de repente si ellos califican para un FHA o para un convencional. Y hay maneras de calificar para un convencional con distintos montos. Y dejo que la persona tome su decisión. Pero se los explico para que ellos sepan. Y hay personas que tienen ese porcentaje para el crédito convencional y prefieren entonces tomarlo distinto y guardar parte de ese dinero porque lo pueden invertir en otra cosa o necesitan comprar algo para la casa. Mi pregunta, la repito. La persona está interesado, él sí o sí quiere quitarse el PMI y quiere dar el 20% para quitarse el PMI. ¿Le dirían ustedes que dé el 20% desde el momento en que está haciendo el préstamo? Me gustaría ver las respuestas por acá. En el chat voy a empezar a leer algunas. Nos dice Anabel que sí. Ana nos dice que sí. Nilda también que sí. Yo les recomiendo, dice Angelina, yo les recomiendo que invierta ese 20% que le va a generar más de lo que le va a costar el PMI. Puede ser, pero ¿ustedes son asesores financieros? No. A veces se usa para comprar puntos. Bueno, no va a necesitar comprar puntos en este caso. Tiene su 20% y lo tiene. Si se quiere quitar el PMI, nos dice Jacebeth que sí, que pague el 20%. Y la respuesta es que yo les daría a ustedes sí, pero no. ¿Por qué? Miren, esto es un truquito que a veces sale en las redes y que depende mucho del banco con el que se esté haciendo el préstamo. Alguien nos pone por acá, Carla, que puede dar el 10% y le explicaría las opciones. Bueno, miren, hay un truco que se conoce como recast. R-E-C-A-S-T. Recast. El recast es un mecanismo a través del cual, una vez que usted comienza su préstamo, la vida de su préstamo, de momento tiene un dinero extra, le cayó un dinero extra de una venta de un activo, etcétera, y usted quiere pagar o completar el 20% para quitarse el PMI, y usted puede llamar al banco y decirle, si el banco lo permite. Cada banco tiene sus propias reglas. Si el banco con el que hicieron el mortgage nos dice que usted puede pagar de un golpe todo el dinero que le entró por la vía que haya sido y con eso llegar al 20% para quitarse el PMI de su pago mensual, si el banco lo permite, ustedes pueden hacer ese pago. ¿Por qué yo digo esto? Por algo que ocurre que es súper interesante. El gobierno protege a los primeros compradores, a las personas que compran su residencia principal. Los protege. Entiende que una persona que tiene menos dinero para un down payment es más vulnerable
que uno que tiene 20, ¿verdad? Por tanto, ocurre muchas veces que en el pricing del banco con el que estamos cotizando se aplican unas reglas que se conocen como LLPA. Y en estas reglas, dependiendo del down payment que ustedes están dando, es la tasa de interés que le van a dar. Entonces, podría ocurrir más que la tasa de interés, los incentivos que va a dar el lender, los créditos que va a dar el lender en su tasa de interés, van a depender de cuán vulnerable es usted. Entonces, si usted da el 3%, probablemente le van a dar un mejor pricing en su tasa de interés que si da el 20%. ¿Qué se hace en esos casos? Usted escoge el down payment mínimo, que es el que mejor tasa de interés le va a dar porque, por supuesto, usted se muestra como alguien que necesita el down payment. Y una vez, esto es totalmente legal, una vez que ustedes cierran el préstamo con el 3%, llaman al banco. Normalmente hay un periodo de espera que está entre 4 y 6 semanas. Llama al banco y le dice, tengo el dinero para completar el 17% extra, o sea, para completar el 20% de equity en mi casa. Y quiero ponerlo todo de una. Cuando hacen eso, que llegan al 20% de equity, es como si hubieran dado el 20% de down payment. Pero ya la tasa de interés es fija por 30 años. Por tanto, el banco no les puede cambiar la tasa de interés. Hacen un recast con el resto, con el 17% restante, y de esa manera se quitan el PMI del pago mensual de su mortgage, pero entran al préstamo con la mejor tasa de interés del momento. Entonces, este proceso de recast se puede hacer. ¿Diste el 20%? Sí, pero de la manera correcta. Pero te van a variar el interés que te dieron. No, cuando pagas el recast es solamente ponerle dinero al principal. Y cuando le pongas el dinero al principal, lo que va a hacer el banco es, o sea, le vas a pedir al banco, ya tengo el 20% de down payment en mi casa o de equity, entonces necesito que me quites el PMI. No cambió, el préstamo no cambió en ningún término. ¿Ok? El préstamo no cambió en ningún término. Usted lo único que hizo fue ¿qué? Quitar el PMI. Siempre y cuando el banco lo permita. Siempre y cuando el banco lo permita. Porque no está refinanciando, por eso No has refinanciado, no has refinanciado. El 30 completo. No, no necesariamente, no necesariamente. Tú eres quien decide cuánto quieres dar. Recuerda que el banco puede ver ahora 2 millones en tu cuenta de banco y tú puedes, 2 millones en tu cuenta de banco y tú puedes comprar con un 3% de down payment. Claro, que si da menos, el interés va a ser mejor. Exacto. Ok. Viewer dice, Anabel, no escuché, pero puede ser con FHA o solo convencional. Mira, normalmente es con convencional. ¿Por qué? Porque el FHA está aplicando a unas ayudas del gobierno, ¿no? Entonces, en el caso del FHA, además, hay otra agravante. ¿Cuál es? Que si llegas al 20%, no te van a quitar el PMI. O sea, el MIP en este caso, ¿no? Porque lo vas a pagar por el resto de la vida. Entonces, con convencional. Cuando dije normalmente es porque me quedó la duda con el VA y con el USDA. Pero con el FHA no te vas a quitar el MIP, que es como se conoce la hipoteca del FHA, no lo vas a quitar. La siguiente pregunta, por supuesto, una vez que nos diga cuánto tiene de ahorro o cuánto tiene de dinero ahorrado, van a preguntar, por supuesto, el origen o la forma en la que tiene esos ahorros. Porque muchas veces el cliente nos dice, no, yo tengo $15,000, pero no le dijeron que lo tienen en cash. Entonces, esa pregunta va a ahorrar unos cuantos dolores de cabeza más adelante durante el procesamiento del préstamo. Hay maneras en las que la persona cree que no tiene dinero y sí lo tiene. 401k. ¿Cuántas personas no tienen un fondo de retiro y no saben que pueden usar hasta el 80% de su fondo de retiro para poder cerrar en la compra de su casa y que no van a pagar una penalidad porque lo usaron para la compra de su primera propiedad? Como préstamo, ¿no? Como retiro. Que luego O sea, vas a pagar los taxes, pero no vas a pagar la penalidad. Pero vas a pagar los taxes. Claro, porque es un dinero que retiraste. Asistencia de gobierno. Muchas personas han estado viendo reels, videos en las redes
y decidieron entrar a la página web del gobierno donde se aplican los programas, asistieron por su propia cuenta. Eso también es un asset, un ahorro, un dinero que ellos pueden usar para la compra. Algo que les dieron de ayuda de asistencia de down payment directamente sin que haya sido a través del banco con el que están aplicando. Y me gustaría ahí mencionar algo súper importante que no mencioné en la parte de los ingresos. Aparte de los ingresos por empleo, ¿hay otras formas de ingreso? Son preguntas que muchas veces se nos pasan y que están una mamá divorciada con 2 niños. El child support se considera una forma de ingreso, siempre y cuando sea demostrable que lo ha recibido durante el último año y de manera consecutiva y que además lo va a continuar recibiendo. Bien, hay un tema relacionado con la edad del niño que va a determinar, por supuesto, cuántas posibilidades existen de que pueda continuar o no. Ajá. Si, por ejemplo, una persona recibe de otro país mensualmente una cantidad de dinero porque tiene una propiedad, por ejemplo, en Venezuela, por decir algo, ¿se Mira, considera ingreso? es complicado porque el sourcing casi siempre se pide dentro del país y el dinero que se ingresa desde fuera del país generalmente requiere algo que se conoce como seasoning. El seasoning es tener ese dinero de 30 a 60 días en la cuenta de banco para demostrar, o sea, el banco tenga tiempo de demostrar el origen del dinero. Cuando tienes un empleo demostrable con una compañía que Estados Unidos tienes, digamos que la persona es un empleado de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Coca-Cola en México y le pagan, él está aquí, trabaja remoto, pero la compañía está. Quizás si se puede hacer un sourcing del empleo, eh, exista la manera de determinar que los ingresos son legales, pero siempre es el camino más difícil, ¿no? Cuando el ingreso viene desde el exterior, porque es muy sensible a lavado de dinero, ya sabemos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta acá en el canal? Bueno, la pregunta del FH que ya la respondió. Sí, ya no hay más. Ok. Las deudas. Ya saben, de este tema hemos hablado bastante en nuestros talleres anteriores, ¿no? La pregunta de ¿tienes deudas? Siempre es importante estar claros de a qué tipo de deudas me refiero, porque la persona, usted le pregunta al cliente, usted le pregunta, ¿tienes deudas mensuales? Sí, tengo la renta, el teléfono, el seguro, y ya sabemos que esas deudas, por ejemplo, no se cuentan como deudas. O el cliente nos dice, no tengo ninguna deuda. Pero luego entonces cuando usted revisó el bank statement, se da cuenta de que tiene un pago a Affirm de $400 mensuales, que tiene un pago a una compra que hizo a crédito con Cons y que le descuentan todos los meses. Entonces es súper importante que independientemente de la respuesta que nos dé el cliente, siempre hay información visible en los documentos que nos va a poder ayudar a determinar si hay algo más que él no nos dijo. Ya sabemos que los tipos de deuda fundamentales por las que vamos a preguntar son autos, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos estudiantiles, aunque no se estén pagando, aunque estén diferidos, préstamos estudiantiles, compras a crédito, incluso aquellas que ponemos a pagar a 6 meses, y child support en el caso de que toca darlo. Fabi, ¿tenés una pregunta? Sí, hay personas que tienen o deciden hacer durante que estén aplicando por el préstamo una póliza de vida. ¿Eso se considera o afectaría el préstamo? No, la póliza de vida no se considera una deuda, como ningún seguro. No se considera una deuda, o sea, no se considera una deuda porque las deudas son de crédito y en este caso no estamos hablando de un crédito, estamos hablando de un pago. Ujú. Cantidad que está pagando Exacto. mensualmente. No es un dinero que pediste. Es como casi siempre nos vamos a fijar en que las deudas que pide el banco son aquellas deudas de dinero que tú pediste y que ahora te toca devolverlo. ¿Ok? Pero el precio objetivo. Ya sabemos que aunque muchas veces en un principio nos enfocamos en cuál va a ser el precio de la casa que quieres comprar, en realidad el cliente no sabe muy bien cuál es el precio de casa que quiere comprar, pero sí tiene muchas veces claro cuál es el pago máximo que no desea sobrepasar. Entonces, ese pago máximo con las clases, con los entrenamientos que hemos tenido de cálculo
de capacidad de compra, basado en el ingreso y en las deudas que ya ustedes determinaron en la conversación, les va a poder decir, mira, yo sé que quizás al principio de la conversación mencionaste que con 250.000 o con 300.000 estabas bien en el rango de casa que deseas comprar, pero si tu pago máximo mensual es 1.900, entonces es muy probable que tengas que escoger este tipo de casas que valen ese rango, que están dentro de ese rango de precio, o entender que el pago mensual para una casa como esta está dentro de este rango. Ya de los rangos de pago mensuales, en este taller no vamos a hablar porque le hemos dedicado tiempo en los anteriores, tenemos materiales que están compartidos y vamos a ver el QR code más adelante en la presentación. Y la verdad es que sí es importante entender de que este taller no es por sí solo un taller con el que vamos a hacer una precalificación. Es complementario con todo el conocimiento perdón, que hemos ido trabajando durante el año y que no hace más que precisamente soportar, ayudar a, a ser mucho más, perdón, mucho más profesionales al momento en que vamos a hacer las preguntas, pero siempre teniendo en cuenta que hay conocimiento de talleres anteriores donde sí hay que aplicarlos complementarios a estas preguntas que menciono. Y ya estamos terminando con esta parte de la presentación. 5 cosas que sí o sí quieres que tengan tu próxima propiedad. Eso es una pregunta que yo creo que tienen que hacerle a sus clientes. Cuando, cuando no tenemos claridad sobre cuáles son los elementos fundamentales que busca un cliente en una casa, le empezamos a mandar casas y casas y casas y casas. El cliente dice, ay, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta. Y empiezan a visitar las casas y a todas las casas que hay el cliente que dice, ah, pero el jardín no es como yo me gusta mi jardín. Ah, pero la cocina no es blanca. Y eso pasó precisamente no porque ustedes escogieran los filtros. O sea, los filtros no están mal escogidos. Las preguntas son las que no se hicieron. Y cuando usted hace unas preguntas correctas y tiene respuestas correctas del cliente, por supuesto se le va a ayudar a determinar filtros mucho más depurados, va a hacer rutas de búsqueda más óptimas y como consecuencia va a tener mucho más tiempo o va a optimizar mucho mejor el tiempo con el cliente y la experiencia del mismo, porque cuando vayan por 20 casas, como ya sabe cada uno de ustedes, no se acuerdan ni de la segunda, ni de la quinta, ni de la octava. Y eso pasó precisamente porque en el camino se distrajeron con propiedades que no tuvieron en cuenta las preferencias del cliente. Pero en la misma conversación con el cliente también hay otro tipo de preguntas que tienen que hacer, o sea, otra pregunta que tienen que hacer. ¿Y cuáles son las cosas que para ti no son negociables, que no debe tener la casa? No te gusta la cocina negra, entonces no puedes escoger, o sea, tienes que buscar a la hora de hacer los filtros, lo opuesto, ¿no? Buscar en los filtros algo que sea opuesto a lo que esa persona, si el filtro lo permite. Y si el filtro no lo permite, bueno, al menos pedirle al cliente que cuando le lleguen las propiedades a través del filtro de DAR o del mecanismo que ustedes usen para enviarles casas, que tengan en cuenta que vean siempre dentro de los detalles de la casa para no perder tiempo en el momento en que estén haciendo la ruta, en que la casa tenga esos detalles que no les gustan, ¿no? Miren, por último, les, eh, les traigo o sea, una vez que ya terminamos de hacer preguntas con el cliente, es importante, para mí es súper importante como loan officer, cuando estoy hablando con un cliente que entienda cómo es el proceso, me gusta el momento en que estoy conversando con ellos, que entiendan cómo es el proceso, pero al mismo tiempo siento que como el primer punto de contacto, como el punto de contacto inicial y fundamental del cliente es con el realtor, es fundamental que el realtor sea capaz de guiarlos una vez que hace todas las preguntas, les dice, ok, bueno, una vez que ya tengo toda la información que tú me has proporcionado, quiero contarte cómo va a ser la experiencia. Y tu experiencia comienza precisamente en esta conversación. Pero una vez que ya tenemos esta conversación y yo estoy entendiendo que sí, que tú estás listo para comprar o que quizás hay algún detalle que tenemos que ver con el loan officer, te voy a referir con mi loan officer, porque el siguiente paso después de haber analizado tus documentos y la información que tú me estás dando es obtener una preaprobación. Y una vez que obtenemos esa preaprobación, pues bueno, lo siguiente va a ser
una vez que escoja la casa, hacer una oferta y negociar. Detrás de eso vamos a crear un contrato legal y nos va a permitir entonces depositar el dinero y una vez que está depositado, vamos a hacer la inspección. Si la inspección nos va bien, pues continuamos hacia los pasos siguientes. Si la inspección no nos va bien, pues volvemos entonces al proceso de escoger la casa, negociar, ofertar, obtener un nuevo contrato. Hasta que la respuesta de la inspección estuvo todo en orden, decidimos continuar, bueno, ya tenemos entonces un proceso en el que el banco está, por supuesto, empezando a procesar. Yo normalmente, aunque recibo el contrato antes de la inspección, me gusta esperar, algo que he aprendido, me gusta esperar a que pase la inspección, porque la inspección determina muchísimo de la determinación del cliente de continuar con la propiedad o no. Y si empezamos a hacer que el cliente empiece, más que a firmar los disclosures, porque eso no implica nada, empiece a pagar procesos como el appraisal antes de haber pasado por la inspección, pues entonces va a incurrir en gastos y en molestias que evidentemente él no va a querer tener y nosotros tampoco queremos que tenga él. Una vez que ya empezamos con el proceso de la aprobación con condiciones, el avalúo o appraisal, el título que va, la compañía de título va a hacer su trabajo de investigación de la propiedad, te enviamos las condiciones finales, vamos a tener algo que es el clear to close. Y en ese clear to close nos van a aprobar tu préstamo y vamos a poder cerrar finalmente. Si el cliente usted le explica en pocas palabras, yo sé que aquí use términos técnicos y podemos simplificar este proceso mucho más, porque todos los detalles de la parte del contrato y del préstamo se pueden simplificar en simplemente el banco va a tratar de obtener el financiamiento para tu compra. El cliente va a tener claro, va a tener claridad en cómo es el camino. Me pasó como comprador y yo sé que le pasa muchísimo también a muchos de los compradores en real estate que entran al proceso del préstamo o entran al proceso y es un túnel donde ni siquiera se ve la luz al final del camino. Y empiezan a caminar así tomados de la mano con el realtor, que muchas veces el realtor, si no tiene buena comunicación con el lender, le pasa lo mismo. Los dos van caminando con los ojos cerrados hasta que llegan y les dicen clear to close o el préstamo no se pudo aprobar, cualquiera de las dos variantes. Entonces, es importante que el cliente sepa que va a transitar ese camino, ese túnel, que tenga luces, es súper importante que ese túnel tenga luces y que vaya de la mano con el realtor, guiándolo simplemente en que entienda. Si el cliente, yo siempre lo digo en todos los talleres y lo hablo con todos mis clientes, para mí siempre es más importante que el cliente aprenda a que cierre su transacción. Fíjense, un cliente que no cierra la transacción, pero entiende por qué no cerró la transacción, ese cliente va a trabajar en que la próxima vez funcione porque ya saben que se equivocó. Y un cliente que cerró una transacción y aprendió durante el proceso, la próxima vez va a querer trabajar con ustedes. Porque quien le enseñó ese mundo y quien le ayudó a descubrir cómo funciona todo y de la manera correcta, es el realtor con el que trabajaron o el loan officer con el que trabajaron. Por eso es fundamental que ellos sientan que ustedes no están tratando de venderles, que ustedes no están tratando de ganarse un dinero en esa propiedad o en esa transacción, que ustedes lo que están es asesorando. Hace unos días, Kenny mencionaba en un entrenamiento que estuve en Dallas, de cómo, y además yo también lo visualizo porque vengo de la profesión en la que vengo. Cada día la tecnología reemplaza más al ser humano, para bien y para mal. Y va a llegar un punto en el que los compradores, las personas, los clientes, van a confiar en ustedes, no porque le hagan el préstamo más rápido, no porque les enseñen las mejores casas, sino porque sientan que ustedes genuinamente se convirtieron en un asesor inmobiliario, en un asesor que independientemente de lo que la tecnología haga, crea una conexión humana que es irreemplazable por cualquier máquina. Si ustedes logran conectar, como mismo cuando conectamos con la pareja, como conectamos con amigos, si ustedes logran que la relación del cliente con el realtor sea una conexión genuina, humana, donde hay emociones que no son únicamente las de yo quiero ayudarte a comprar la casa y el cliente yo quiero que tú me ayudes a comprar la casa, sino simplemente de un proceso de descubrimiento, de entendimiento de esas necesidades y cómo tratar de cubrirlas, pues entonces yo entiendo que por mucho que avance la tecnología, siempre va a haber personas que prefieren esa conexión a que un préstamo en 5 minutos o a que una aplicación me permita ir y entrar a la casa sin necesidad del realtor.
Entonces, eso es súper importante que entendamos que el proceso de lead y las clases de lead tratan de enfocarse en esto, que ustedes se conviertan en un asesor inmobiliario y no en un realtor. Uno de los talleres que hemos estado en el coach en Florida, que he mencionado otras veces, menciona un ejercicio que es súper importante y que a mí me encantaría replicarlo en nuestros talleres. Y es, si yo le pregunto a Fabi, si te pregunto a ti, dime quién eres, qué haces, ¿qué me dirías? Soy un asesor inmobiliario. Soy un asesor inmobiliario. ¿Porque lo dije ahora o porque siempre lo has dicho así? Si yo te digo ahora estamos en una reunión de real estate y yo te pregunto, dime, Fabi, ¿a qué te dedicas? Soy realtor. Eres realtor. Normalmente. ¿Y qué creen que sería la respuesta de todas las personas que sean realtor en ese lugar? También. Dirían. Pero sería muy diferente si esa persona responde, soy especialista en bienes raíces y soy asesor inmobiliario y me dedico a vender propiedades en el estado, en la ciudad de Houston, en la ciudad de Houston y sus alrededores para primeros compradores, porque mi mercado es primeros compradores. O me dedico a vender, me dedico a ayudar a los clientes a comprar casas de nueva construcción en el área de Katy, Cypress y Magnolia. O sea, es muy diferente sonar, o sea, no es solamente que tú lo seas, sino que también suenes a eso que tú eres, ¿no? Entonces, ahora mismo, todos los que estamos en estos talleres de lead podrían responder de la misma manera, pero yo estoy seguro que allá afuera hay realtors que no tienen la preparación que han ido adquiriendo ustedes durante tantos meses y que la manera en la que tú lo proyectas lo vas a proyectar con el cliente, pero la manera en la que tú lo presentas no es lo mismo poner el caramelo directo que ponerle la envoltura correcta, ¿no? Entonces ustedes también ya tienen que pensar en cómo yo mejoro la manera en que yo me proyecto y dejo de ser un realtor para convertirme en un asesor inmobiliario. No porque ya yo crea que soy un asesor inmobiliario a partir de todos los entrenamientos que tuvimos, es porque además yo lo digo en el momento en que alguien me lo pregunte. Y cuando yo estoy en las redes sociales, yo no soy un realtor en Texas. Yo soy un asesor inmobiliario que estoy especializado en ayudar a primeros compradores a comprar casas de nueva construcción en el área de Katy, Cypress y Magnolia. Y suena muy diferente. Suena muchísimo diferente y tienen que practicar ese discurso, entender quién soy yo, a qué me dedico, qué tipo de clientes yo ayudo y a partir de esa información, entonces construir su propio discurso, su propia presentación, leerla, decirla en el espejo todos los días y en el momento en que alguien les pregunte, Fabi, ¿a qué tú te dedicas? Soy un ¿Qué? especialista inmobiliario, dedicado a especialista en nueva construcción para el área de Houston, sus alrededores. Ya, vas a responder y mientras más lo practiques lo vas a tener más polido, lo vas a decir mucho mejor. Pues nada, los últimos puntos, el último punto de la presentación es explicarle, como les decía, al cliente los próximos pasos, referirle al lender con el que van a trabajar, darle educación de que a partir de este momento vas a tomar decisiones que son trascendentales hasta el momento en que tú vayas a cerrar el préstamo. Por tanto, es importante que manejes el crédito de esta manera, manejes tus finanzas de esta manera. Cualquier decisión financiera que vayas a tomar, por favor, consúltame a mí, consúltale a tu lender, porque cualquier decisión que pueda parecer obvia puede hacer que el préstamo se caiga. Es importante también que ajustes las expectativas del precio en base a la supuesta precalificación que le has hecho durante las preguntas. Es importante, una vez más, lo mencionaba hace un rato, que definas filtros que envíen propiedades al cliente que se ajustan con las respuestas que te dio ese cliente durante la precalificación. Y si el cliente aún no está listo, no lo des por perdido. Es un cliente que lleva un proceso diferente al proceso de preaprobación, préstamo y cierre, pero es un cliente que en algún momento va a seguir ese mismo camino si tú eres capaz de guiar. Cuando estés haciendo la precalificación, no te olvides de identificar red flags que le van a ayudar muchísimo al lender a determinar otros tipos de preguntas que quizás no las hiciste tú durante la precalificación, pero que él sí debería tenerlas en cuenta en su entrevista directa con el cliente. Él quiere residencia primaria, ya lo mencionaba hace un rato, pero mencionó que desea rentarla. No quiere documentar ingresos o fondos porque su estado legal, él no quiere tener dinero en el banco porque no confía en el banco. Ya eso le está diciendo información extra. Él mencionó que planea adquirir, comprar un juego de muebles antes de cerrar, o un carro porque se le rompió. Tengo un cliente que me pasó eso. El cliente, estábamos en el proceso, ya estábamos entrando en el préstamo y me dice,
tuve un accidente, se me rompió me dieron pérdida total y tuve que comprar una nueva troca. ¿Sabe qué? No lo había llamado por eso, porque tuve un accidente y el carro me dio pérdida total y ahora el seguro me lo pagó y tuve que sacar una troca. Y él tenía un carro de $300 y la troca era de 600 y ahí se fue el DTI hacia afuera, ¿no? Y bueno, importante, y creo que nos pasa muchísimo siempre con los clientes, ¿no? El cliente tiene unas expectativas de precio de casa, tiene una expectativa de nivel de vida, pero los números dicen otra cosa. Y si usted fue capaz de identificar desde un principio que esos números los aterriza en la conversación con el cliente y lo lleva al lugar donde él puede estar, si quieres llegar aquí hay que hacer esto, esto y esto para poder subir, para poder bajar tu DTI. Si no puedes hacer esto, pues entonces el plano en el que nos encontramos es este y este es el plan que tenemos que seguir. Y por último, bueno, conversar siempre que los clientes se autodescartan, se autodescalifican. Es muy común que haya un altísimo por ciento de personas allá afuera que creen que no pueden comprar una casa porque ya han visto en las redes sociales que si tienes el crédito por debajo de 580 no puedes comprar. Y total, si eso fue que yo entregué, no sé, entregué un carro el año pasado, entregué un carro hace 3 años y yo no quiero pagar esa deuda, como me ha pasado con algún que otro cliente, no es una deuda, yo no voy a pagar esa colección. Yo espero que pasen los 7 años, pero quizás no tiene que pagar la deuda para poder entrar al préstamo porque quizás el banco no la considera una deuda mensual. Entonces, hay muchos clientes que se autodescalifican y es importante hacerles ver que esa autodescalificación no la pueden hacer, o sea, esa descalificación no la pueden hacer ellos, sino para eso están ustedes como asesores inmobiliarios y a ayudarlos a entender cuál es su camino. Me gustaría entonces cerrar esta parte de la presentación con preguntas que puedan tener acá en el chat o ustedes eh, las realtor que me acompañan. Si tienen alguna pregunta, Liber Jaisbeth nos decía que ella quería exponer un caso, por favor, no sé si está por ahí. Lisbeth. Hola, Lisbeth. No sé si estás en mute. Te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, buenos días. Sí, que le iba a preguntar algo. Sabes que yo estos días tuve un caso de un cliente y que quería exponerlo aquí con ustedes, porque tuve un cliente que el lender le estuvo reparando su crédito y de repente ya confirma el lender de que ya su crédito subió, que ya está bien y se lo entregan al loan officer. Y luego que el loan officer lo toma con un crédito, es un americano, un FHA y lo toma con un crédito de 607. Todo estaba bien, el officer hasta dijo, sí, ya vamos a comenzar, ya su crédito subió, ya lo reparamos y listo. Y resulta que ahora viene y me dice el loan officer, lamentablemente no vamos a poder continuar porque su crédito está limitado. Y yo le digo, pero ¿por qué si ustedes le repararon el crédito? Y me dice, es que el underwriting, el US, ese sistema de underwriting nos está diciendo que él tiene cuentas derogativas. Entonces, ahora lo que hicieron fue, vamos a ver cómo podemos ayudarlo. Y ahorita me acaban de informar de que lo que hicieron fue que le bajaron el precio a la casa para que él pudiera continuar el proceso. Pero me aplazaron la fecha de cierre ya para el 14 de enero. Entonces, yo quería exponer eso porque hasta el punto de que ya le habían supuestamente reparado el crédito y finalmente dice, no, su crédito está limitado. Entonces, para mí fue así como que no entendí esa parte. Mira, muy buena pregunta, gracias, Lisbeth. Ujú, Hay, hay un, hay dos partes. Es un asunto que yo diría que tiene dos aristas. La ujú, primera arista es que el que trabaja el crédito se enfocó en la puntuación, ¿verdad? Trató de llevar el crédito hasta 607. ¿Por qué? Bueno, ujú, porque hasta hace muy poco los programas de préstamo como FHA, en este caso FHA, ujú. te permitían de una aprobar un préstamo con un score de 607. No estoy diciendo que ahora no ocurre así,
Lo que estoy diciendo es que el lender se enfocó en subir su crédito para llevarlo al mínimo en que ese préstamo podría calificar. Cuando se enfocó en el score, ¿se enfocó en el DTI? No. El que reparó el crédito probablemente no sabía en cuánto estaba su DTI, en cuánto estaban sus deudas. Y quizás en el momento en que le hicieron una precalificación, quizás en ese momento, tuvieron en cuenta, o sea, primero no pasaba, el AUS no lo aprobaba por el crédito, por el score de crédito. Si el AUS no te aprueba por score de crédito, ni siquiera el AUS se va a fijar en las deudas. Una vez que subieron el crédito, entonces el AUS determinó que hay riesgo a causa de las deudas. Y más que las deudas, de que las deudas que existían anteriormente en colección, las cuentas derogativas, estamos hablando de lo que es colección o charge-off, estas deudas, aunque no tengan un pago mínimo, el banco las considera como un 5% del valor de la deuda, se agrega como una deuda mensual. Como consecuencia, esta persona sí empezó a calificar, o sea, sí eliminó el riesgo del score de crédito porque lo subieron, pero al mismo tiempo, el momento en que el underwriter, al momento en que el loan officer montó el préstamo, no agregó las deudas de las cuentas derogativas, no las agregó con el 5% calculado como una deuda adicional. Lo que sucedió es que el DTI subió, esa persona probablemente no tiene deudas más que las cuentas derogativas, y como no hay manera de bajar las deudas que no sea pagando esas cuentas derogativas para eliminar ese pago mensual, y probablemente no tenga el dinero para eso, la manera entonces de bajar el DTI fue bajar el pago mensual. Y para eso entonces bajaron el precio de la casa. Me pasó a mí al principio, como loan officer, por supuesto, todos estamos en un proceso de aprendizaje, y en un principio yo asumía que las colecciones, como no eran mayores de $2,000, por ejemplo, yo decía, bueno, no hay que pagarlas, o porque decía pago mínimo cero, no hay que pagarlas. No, el banco va a tomar, y eso lo vimos en el taller de crédito, el banco va a tomar las cuentas derogativas como un 5% del valor. Si la deuda es de $5,000, por ejemplo, el banco va a decir, hey, usted tiene una deuda de $250 mensuales. Y es como si tuviera ahora mismo un préstamo en el que tiene que pagar $250 mensuales. Si usted tiene un préstamo estudiantil y todavía no lo está pagando, pero no se sabe tampoco la fecha de deferido, la fecha en que va a empezar a pagarlo, el banco dice, bueno, si este préstamo empieza a pagarse, lo vamos a considerar al 1%. ¿Qué hace el banco? Tienes una deuda, y me pasó con un cliente así. Tenía una deuda de $20,000 tenía una deuda de $20,000 de un préstamo estudiantil que ni siquiera era suyo o era suya, y esos $20,000 representaban ¿cuánto? 25. ¿Cuánto? No, en el caso este es el 1%. ¿Cuánto representaban? $200, ¿verdad? $200. Y por último está, así que tenemos el charge-off, que es el 5, y las colecciones 5, el 1% de los préstamos diferidos, bueno, y hay otro, se me está escapando, que es 3%. Pero son deudas que el banco no va a dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque si en algún momento usted llega a un acuerdo de pago, o sencillamente el banco lo hace o alguien lo hace pagar esa deuda, van a tomar eso como una deuda que usted va a tener y que va a impactar, por supuesto, su DTI. La única manera de quitar esas deudas del DTI es o pagándolas, o mostrar que todavía no la va a pagar hasta un plazo en el que el banco no lo va a considerar para el DTI. Por ejemplo, me pasó con unos clientes recientemente que tienen varios préstamos estudiantiles, pero como la fecha de diferido creo que era para el 2029 o 2030, ellos entonces excluyeron esas deudas de los pagos mensuales. Ese fue un ejemplo en el que sí se quita. Y por supuesto también hay deudas como las menores de $2,000 que no se tienen en cuenta. En el caso de las colecciones médicas, no se tienen en cuenta para el DTI. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero te iba a comentar, Sí. Liuber, era cómo en ese caso uno como realtor, ya que estamos viendo eso y es lo que tú nos estás explicando el día de hoy muy bien, como qué preguntas entonces uno tendría
que hacerle al cliente para saber de que tiene o sea, no ser tan directo en decirle, hey, usted tiene cuenta, ¿cómo se puede hacer? Porque realmente Mira, yo no sabía que hay una tenía. manera Ajá, fácil de sospechar. No te voy a ujú, decir de cómo vas a descubrir toda la verdad porque ya va a depender de. del Pero cliente. hay una manera fácil de sospechar. Esta persona te dice, tú le dices, ¿tienes deudas mensuales? Y te dice, no, no tengo deudas mensuales. Pero mira, un crédito, un carro, algo. No, no tengo nada. Yo he pagado todo. Ok, muéstrame tu Credit Karma. 640 el crédito. ¿Cuándo comenzó tu crédito? No hace 6 meses. Ah, bueno, tiene sentido. 640, estás empezando a construir tu crédito. Pero la respuesta es, por eso es que yo digo, es un árbol de respuestas, es un árbol de preguntas y es un árbol de respuestas que llevan a otras preguntas. La persona dice, no, usted vio, es ciudadano, tiene más de 5 años en el país y su crédito es 640, no tiene ninguna deuda, pero su score es de 640. Ya ahí sí o sí, tiene que venir una pregunta después. Y ven acá, de casualidad, no has tenido una deuda que dejaste de pagar en algún momento. Porque Ujú, 640 de crédito con 5 años de historial de crédito, te ujú, dice que hay un evento negativo en su historial de crédito que, aunque haya disipado su efecto, ujú, si un pago tardío, ¿no dejaste de pagar alguna tarjeta tarde? ¿O tuviste algún problema para pagar durante la pandemia tu carro? Porque igual la gente, las personas, los clientes creen que le estás preguntando por algo que ocurrió ayer o hace 2 meses. Y es que ujú, en el medio de la pandemia muchas personas dejaron de pagar sus préstamos, sus carros, etcétera, y eso todavía está impactando en su score de crédito. Y ese impacto no es únicamente en su score, ese impacto es una cuenta derogatoria que está allí con un saldo todavía por pagar y que mientras no se resuelva representa por supuesto, sí. para el banco, un pago mínimo mensual del 1, el 5%. ¿Tienes préstamos estudiantiles? O sea, ¿tú estudiaste, has estudiado algo? Oh, sí, sí, estudié medicina. O no es que haya, ni siquiera tienen que preguntar eso. Cuando están conversando, ¿a qué te dedicas? No, soy enfermera. Miren, la mayoría de los latinos pedimos préstamos para estudiar carreras afines a la medicina y ganan muy buen salario, me pasa muchísimo. Ganan muy buen salario, son profesionales que trabajan en el área de la salud, ganan muy buen salario, $30, $35 la hora, $40 la hora, pero luego vas y ves que tiene 10 préstamos estudiantiles por $10,000 cada uno y cada uno de ellos representa $100. Por tanto, esa persona está pagando una troca de $1,000 mensuales, Sí. porque el banco está tomando el 1% de esos $10,000 que es 100 y suma todo y dice, no, tiene un pago mínimo en préstamos estudiantiles. No, pero yo los préstamos todavía no los estoy pagando, pero no tiene una fecha de diferido. No tenemos algo que demuestre cuál es tu fecha en que vas a comenzar a pagarlo. Y si el banco que te prestó, el que te hizo el préstamo estudiantil, dice que mañana tú tienes que empezar a pagar los préstamos, entonces van a ser $1,000 más que hay que agregar a tu DTI. Entonces, son preguntas que ya les digo, en la manera en que uno las haga, van a ayudar muchísimo a que la respuesta que dé él nos lleve a otras preguntas que nos van a dar información valiosa que normalmente en una conversación en la que hablamos y hablamos y hablamos no vamos a obtener. Muy bien, Gracias. gracias a ti. Muchas gracias por traernos ese ejemplo, porque la verdad es que está pasando más frecuentemente en los últimos meses, lo estoy viendo más, que el crédito no es lo único que determina si eres elegible para un programa o no. Miren, aquí les comparto el QR code, que lo hemos compartido en otros talleres. Les comparto el QR code donde van a poder tener acceso. Esta presentación también se la voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Van a tener acceso a los materiales de los talleres anteriores. Eh, estoy muy satisfecho. Vamos a hacer un ejercicio práctico ahora bien rapidito a continuación, pero para cerrar esta presentación estoy muy satisfecho porque he sentido que independientemente de la virtualidad de esta sesión, de la inexperiencia en este nuevo formato, nos ha permitido interactuar tanto presencialmente como con ustedes. Nos ha permitido en un mes tan difícil como el mes de diciembre para reunirnos, aún así no dejarlo pasar por alto y que tengamos la oportunidad de poder experimentar este formato y probablemente hacer que se incorpore a las frecuencias de los talleres de Elite y quién sabe que haga que en un determinado momento también nos ayude a aumentar la frecuencia con que podemos reunirnos sin necesariamente
tener que hacerlo presencialmente cada vez que lo hacemos.